Horacio, canijo. Hoy vamos a hablar acerca de Mario y de Nadia, y las circunstancias que habían pasado esas dos mozas, esas dos hermanas de la religión que le estaban dando la vida a la iglesia, al Jesucristo y a Dios. Justamente que se apiadaban de las pobres almas de los indios, de ahí de las pampas, y todo lo que estaban acarreando. Y como ya sabemos, habían conocido a una pobre mujer que era sabia en la naturaleza, que sabía curar las cosas, pero todos la relacionaban con la brujería. Y que, por desgracia de la vida, unos maulas la tomaron por bruja y hicieron justicia. Pero una justicia que no tenía nada que ver con la ley, sino una justicia propia. Por simplemente el hecho de que los animales tenían cierta gracia con ella, la ejecutaron. Porque decía que tenía trato con Mandinga. Y Mandinga era una cosa que estaba prohibido no nombrarlo por las cosas que pasaban justamente. Entonces Mandinga, todo el mundo tenía miedo, y imagínense con las cosas que habían pasado. Pero lo único que había pasado es que esta buena mujer había salvado muchas vidas, había curado. Pero como este padre ladino, este cura sotreta, había dicho que ella tenía pacto con el diablo, justamente por lo que le habían comentado algunos que habían visto, pero vieron cosas que no la relacionaban con cosas de la vida. Es como cuando uno viene a su casa y le recibe los guardianes de la casa, que la perrada, y vio que saltan y le festejan. Bueno, ella, por solo el hecho de que uno de estos animales se le paró en patas, primero que dijeron es que era de Mandinga, que estaba hablando con ella y que tenía unos tratos y que ella tenía que obedecer y ejecutar. Pero la cosa fue así, cura Ladina había a la pobre Maru y a la pobre Nadia le había acusado falsamente de eso. Pero ellas cuando habían llegado ahí a Buenos Aires, fueron a la catedral donde la recibió un obispo. Y el obispo ya anteriormente tenía referencia acerca de Mario y de Nadia, las cosas buenas que estaba haciendo ahí por la Indiada, por la Pampa, justamente que gracias a eso para futuro colonias iban a poder organizar otras iglesias y así las cosas iban a estar bien, donde justamente el paisanaje iba a estar en paz, iba a ser religioso y así el pobre indio iba a ser educado, iba a poder creer en Dios, en su creador y no andando en esas cosas raras que andan ahí en el campo con cosas de brujo y de cosas de la naturaleza, porque se supone que la iglesia dice que Dios creó el mundo y tiene que ser así. Y la fe y justamente lo que hizo Jesús por la humanidad y por los hombres y las mujeres, y que les lavó el pecado, así que tenía que ser así. Y entonces los padres ahí en la iglesia tenían una buena referencia en cuanto a ella, pero en el poblado empezaron a pasar cosas raras. Cuando la milicada se fue del poblado, este padre, cuando organizaba justamente sus misas, alguna de la gente no empezó a ir, porque no veía con gran agrado lo que a veces las cosas que decía, porque eran hirientes. Y algunos ya habían curado a sus hijos, a sus familiares con ella. Y entonces empezaron a sospechar de que algo tenía que ver este cura. Y entonces él, cuando había misa, se ponía triste y decía, pobre mujer, ¿qué le habrá pasado? Pero si andaba con el diablo nosotros no podemos hacer nada y alguien le habrá castigado por eso. Siempre empezaba con la lástima por la pobre Pabloa, pero después le sacudía mal a la pobre mujer, la trataba de bruja y ya le cambiaba el semblante de la cara. Ya no era una persona triste que casi lloraba por ella, sino que empezaba a justificar y a decir cosas a veces hasta hirientes. Como quedó en la nada esta segunda muerte, segundo homicidio. Todos dijeron que se había ahorcado y quedó ahí nomás. Entonces las cosas empezó a ser más siniestras de la noche. Porque imagínense, del monte se empezaba a escuchar ese
Era ese silbido que hace un par de meses no se escuchaba. Donde justamente ese silbido era cuando a la casa o sea, el rancho de Pablo iba a alguien así que quería lastimarlo o hacer alguna cosa, la perrera salía al, al trote enseguida a defender lo que era su casa. Entonces cuando empezaba ese silbido, se escuchaba en el monte ladridos de perro. Y cada vez más ladrido y a veces duraba hasta una hora y la gente se empezaba a persignar y a rogar a Dios que no le pase nada. Esto empezó a traer sospecha al padre. Aunque reunió esto, que siempre estaban con él sus laderos, los que eran así matón y cosas así. Le preguntaron, nosotros vimos cómo se prendió fuego esta bruja, dijo. Nosotros vimos, dice, cómo su carne se fue quemando. Dice, y la escuchamos gritar, dice, y suplicar y todas esas cosas, pero nuestro deber escondió, dice. Y primero era eso, chiquito, sigue ahí. Entonces, cuando le empezaba a decir eso, dice, así, todo vimos, dice, y bueno, dice, y las cosas fue así, dice. Dice, no puede resucitar, dice, ya está muerta, dice. Sus huesos quedaron ahí nomás y le recogió la indiada. Por lo que sabemos nosotros, le dieron un funeral, dice, con honor, esas cosas. Dice, seguro que la indiada, dice, invocó al mandinga, al demonio, dice, y capaz que lo resucitaron, dice, así que estén atentos entre las cosas, dice. Cuando viene a alguien, dice ahí, sea mujer, lo que sea, o sea, como dije, sea mujer o lo que sea, dice, pase lana de huello directamente. Entonces, cada noche se iba intensificando más este silbido en el monte. Y la perrada andaba como loca ladrando, pero nunca se acercaba a la ciudad. Entonces trajo la ira del padre, porque dijo, nos quieren asustar esto. Y debe ser alguno de estos indios, dice, que están por ahí, dice, en el monte y nos quieren asustar, dice, o alguno de estos que apoyaron a esta bruja. Entonces se los matones le decían, no se haga problema, padre, dice. Hoy vamos a hacer una patrulla, dice, por el monte, dice, cuando escuchamos el video, dice, le vamos a salir, dice, y lo vamos, dice, le vamos a castigar con los rebencas y después que, si se hace más el loco, dice, pues, lo vamos a mandar para el otro lado, dice, que se vaya con mandinga si quiere, dice, ya que tienen trato con él, que se vayan con él. Entonces el padre le apretó la mano y dijo, eso así me gusta, dice, que mis hijos sean fuertes, valientes, que no les tengan miedo a ese mandinga. Bueno, y así se estaban organizando. A las 3-4 noches que habían pasado, la luna se había hecho bastante grande y clara. Chiquito, esto sale de ahí. Me está arruinando todo. Empieza a excavar y tira todo y después se usan todas estas perradas. Bueno, como le iba diciendo, era una luna grande y amarilla. Y estaba iluminando, pero todo el campo. Cada vez era más grande la iluminación, parecía como si hubiese amanecido. Y se veía justamente así en el fondo toda la arboleda que corría viento y bien iluminado el campo, así que estos atletas entre 4 se fueron con los caballos y se iban despacio, más o menos para ver si podían agarrar a que hacía esas cosas. Y efectivamente, a eso pasando más o menos la 1 o la medianoche, como se dice, es la hora que andan supuestamente las brujas y andan haciendo el trato con mandinga. Ven que en el monte donde vivía Pavlova sale un chivo, o sea, chivo color pero así oscuro, bien oscuro, que iba caminando porque Pavlova no lo vemos, que tenía muchos animales, tenía chivo y tenía las chivas, no sé cuándo ovejas y todas esas cosas, pero andaban. Nadie capaz quería ir a tocar esas cosas por miedo. Y bueno, y los chicos quedaron ahí solos. Este chivo lo veían que iba caminando así con las 4 patas hasta casi adentrarse al monte. Y ahí escucha escucha el ladrido de las perradas ahí, que empiezan de a poco, guau, 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 y
guau, acá, guau. Y entonces en todos lados empezaban a ladrar. Y entonces escucha otra vez ese video y nota que el chivo se para así en dos patas y sus cuernos es como si hubiesen tomado más altura. Y empieza así, a mirar para acá y para allá el chivo y se adentra al monte. Y algunos de estos gauchos se julepearon, dice, no tenga miedo, dice, porque Dios está con nosotros, dice. Y el cura no está rezando por nosotros, así que vamos a ver quién es el sotreta que hace todo esta pantomima, dice. Porque esto es una pantomima y se nos quieren asustar. Entonces empiezan a adentrarse así despacio en el monte y dice, agarran los remenques, dice, porque si pasa algo malo, dice, acá tenemos, dice, los revólveres, dice, vamos a reventar que salga, ya sea perro, chivo, lo que sea, dice, lo vamos a sacudir, dice, y lo vamos a comer también, dice. Estaban envalentonados porque aparte habían tomado bastante limetas, ya habían tomado como 8 limetas. Entonces cuando se adentran con los caballos, empiezan a mirar para todos lados y se escucha otra vez ese silbido y empiezan a mirar para acá, por allá, y uno de los paisanos le empezó a agarrar escalofrío en el lomo y ya se empezó a sentir incómodo y le dijo que sería mejor que volvamos, dice, porque tengo un mal presentimiento, dice, me estoy julepeando, dice, pero ¿usted qué es hombre o es un débil? Dice, no, soy hombre, dice, pero soy precavido, dice, vamos a donde dijo cosas. Cuando iban adentrando así por esas cosas, ven de repente cuando empiezan así a entrar en un claro, como si fuese, ¿cómo es que se dice? Un pasillo así entre la arboleda. Es un sendero, ¿no? Que donde va siempre la gente así al monte a cortar o a cortar leña o a cazar. Empieza ahí a ver luz. Y cuando ven la luz, ven al chivo así parado en dos patas. Ahí sí se empezaron algunos a asustar y le agarraba ese escalofrío en el lomo, ¿no? Y cuando ven que el chivo los mira, se agacha en 4 patas y los sigue observando y se mete para dentro del monte. Y en eso ven que cuando se mete para el monte, una persona con una capucha así toda negra va caminando así y más o menos tenía como 4 metros este sendero, ¿sí? Entonces mira así y los mira a ellos. Y cuando los mira a ellos se mete para el monte porque el chivo se había metido para esos lados. Y entonces decía a uno de los que estaba más corajudo y que tenía bastante alcoholizado, dice, ahí está, dice, vámonos, dice. Entonces empezaron a apurarle paso a los caballos y cuando empezaron así, estas personas así encapuchadas se adentró y parecía la silueta de una mujer porque era una persona menuda. Y cuando se entra así para el monte, estos van y atropellan así con los caballos, pero uno se pega con una de las ramas y se cae. Y los otros siguen buscando así, pero no se dieron cuenta que su compañero, este jinete, se había caído. Y cuando se cae, empieza a mirar por el otro lado y empieza a llamarlo y el caballo de él sigue de largo con los demás caballos. Entonces cuando este jinete así se quiere así incorporar, se apoya sus brazos en la tierra y está como sentado, lo ve al chivo que se le aparece y lo mira así, fijo a los ojos. Y esto se empieza a poner pálido. Y cuando se empieza a poner pálido para pedir ayuda, es como si se hubiese quedado mudo. Como que le agarró un cagazo que lo dejó ahí pegado al piso y no podía gritar. Estaba paralizado. Y entonces otra vez este chivo se le acerca y le hace así, pero algo así, que se caga todo este hombre. Entonces se da vuelta como puede y sale corriendo para el sendero. Y cuando sale corriendo para el sendero, va corriendo y ahí ven al costado, entre la arbolada, a esa persona menuda con capucha y empieza a pedir auxilio, socorro. Y cuando empieza a pedir auxilio, socorro, de repente de ambos lados del sendero empiezan a salir las perradas. Y cuando sale la perrada lo empieza a atacar. Y saca su revólver y cuando quiere matar a uno de estos animales, del cagazo hace así y no puede disparar. Entonces las perradas que eran, no sé, era bastante,
se le tira encima y lo empieza a morder y hasta que le agarran del cogote y se lo rompen. Y no le dan tiempo a defenderse ni nada. Y ahí quedó, o sea, lo estaban masticando todo, lo estaban triturando prácticamente con los mordiscos. Y entonces justo salen del monte los tres que estaban ahí porque se dieron cuenta que el caballo que venía atrás, que venía solo sin jinete. Y cuando regresaron, vieron esta dantesca escena que estaba pasando donde los animales estos lo estaban atacando y mordisqueando y zamarreándolo para todos lados. Y se veía que el brazo de él hacía así. Y es como que estaba temblando, pero ya era tarde. Entonces cuando llegaron y empezaron a disparar, la perrada se desparramó y se metió en el monte. Y cuando se metió en el monte, estos se bajaron para ver si podían ayudarlo, pero ya era tarde. Justamente era tarde porque lo habían finado. Estaba masticado por todos lados. Y ahí se escucha otra vez y entonces agarra, montan a caballo y se mandan a mudar. Y lo dejan al cuerpo ahí nomás. Entonces cuando van, se escucha ¿cómo se llama? El frenesí enloquecido de los caballos que venían galopando. Y se bajan a donde está la pulpería y bajan todos pálidos, así temblando, ¿no? Y entonces, imagínense los paisanos cuando lo ven así, pálido y temblando, lo empiezan a hacerle burla, decirle, ¿qué le pasa? Dice, lo agarró algún marido, empieza con alguna vaina. O le dice, ¿qué le pasa? Dice, le falta una copa para que sea un poco más hombre, pero pensando que algo había pasado, dice, perdieron el truco. Y entonces le empezaron a decir lo que había sucedido. Dice que ellos andaban por el monte y que vieron una silueta extraña, y que esa silueta extraña estaba un chivo parado en dos patas, y que vieron a la bruja. Y que vieron cómo la bruja dice que silbó y vinieron los perros y se los atacaron sin motivo. Dice, y ellos andaban por ahí, dice. Y entonces, viste, la gente no le quería mucho, porque dice, está mamado, y capaz que vieron algo y se asustaron. Bueno, la cuestión es que fue así. Hasta que amaneció y esto llegó al oído del fuerte, de la comandancia, donde vino un flete del poblado para avisar lo sucedido. Cuando llegaron allá al claro del monte, donde estaba ese sendero, efectivamente, estaba el caballo al lado del jinete, y el caballo no lo atacó a nadie, estaba bien. Pero en cuanto al jinete, estaba como todo comido, o sea, le faltaban pedazos de pierna, de brazo, la cara, todo. Lo habían despellejado, lo habían sacado toda su musculatura, sus carnes. Y las piernas le faltaba una pierna, es como que si algo fuerte lo hubiese mordido y arrancado. Y entonces empezaron a pensar que eran quizás estos perros salvajes que se le dice estos perros cuscos. Ya me va a salir, discúlpeme, que pasa también tanta ginebra, me olvido de las cosas. Bueno, como le iba diciendo, como había pasado todas estas cosas, llegó la milicada y empezó a mirar y vino que en realidad esta persona había sido prácticamente despellejada viva. Y entonces dijeron que fueron los perros salvajes. Ahora me acuerdo de los perros cimarrones que atacaron. Se ve que andaban con hambre y con las crías, y capaz que en vez de ver algún gama, esos animales de campo, algún venado, esas cosas, atacaron a él porque lo vieron más indefenso. Y capaz que porque estaba borracho, se habrá caído del caballo este hombre, no se dio cuenta. La cuestión que estos hombres les comentaron al padre todo lo que sucedió. Y le dijeron que vieron a la bruja, y que vieron al chivo, que se caminaba en dos patas al monte, que vieron a la bruja, y que cuando se dieron cuenta de que los cuatro no estaban juntos, regresaron, vieron cómo estos perros estaban despedazando justamente a uno de ellos. Entonces el padre le dijo que esas son las fuerzas del diablo, que entraron a este poblado por culpa de esa bruja. Y si ustedes la vieron, sí. Dice, bueno, vamos a tener que hacer de vuelta, dice. Vamos a tener que cazarla, dice. Y matarla de vuelta y mandarla al infierno, dice. No queda otra.
Así que vayan a avisarle a los demás, dice que esta noche vamos a salir entre todos, pero hay que salir bien preparado, dice, bien armado. Dice, quiero que lleven grasa de potro o algo así, cuestión que ustedes le puedan tirar, dice algo, dice que se prenda fuego y que se vaya al infierno junto con todas esas bestias que están ahí. Y además dice, mañana, hoy a la tarde, dice, antes que oscurezca, dice, quiero una partida de 20 hombres, dice, y quiero que salgan a matar todo perro que vean por el monte. Porque eso, disculpen, esos perros no sé si serán cimarrones, ¿no? Dice, pero esos son los que protegen a esta bruja. Y en cuanto a ese chivo, si está ese ahí en la casa de la bruja esa que se le quemó, dice, quiero que vayan y lo agarren y que le corten el cogote y que le prendan fuego, también así lo mandan al otro mundo. Y bueno, entonces así se organizaron justamente para hacer esta segunda casa de bruja. Pero las cosas parece que no iba a ser fácil. Algo raro estaba sucediendo en el poblado. ¿Será que Pablo era una bruja y que no murió? ¿O alguien está tomando su lugar? Eso no lo sabemos, por eso vamos a saber lo que pasa en el próximo capítulo. ¿Y qué pasa con Mario y con Nadia ahí en la capital? ¿Qué van a hacer con ellas? ¿Si van a tomar reprimendas? ¿Qué es lo que van a hacer? Pero según las cosas andan bien con ella por las cosas buenas que hicieron. Por eso, nos vemos. Hasta la próxima.